Hola estudiantes, vamos a abordar un tema nuevo como es el grupo adverbial. Para ello vamos a recordar lo que ustedes ya estuvieron trabajando, el adverbio. La mayor parte de los adverbios son unidades léxicas dotadas de significado y de capacidad referencial. Recordemos los siguientes ejemplos. En las oraciones vive bien, bien es un adverbio que tiene significado, no necesita de más palabras para que yo pueda interpretarlo. En el siguiente ejemplo, vive aquí, aquí es un demostrativo adverbial que necesito contextualizarlo para poder entender su significado. No sé dónde es aquí, si yo no lo encuentro en el texto anteriormente referenciado. Entonces, teniendo presente estos conceptos, veamos que el grupo adverbial está constituido en torno a un adverbio o a un gerundio verbal. Recordemos que el gerundio son formas no personales del verbo con capacidad gramatical, en este caso con una función de adverbio. Vamos a ver entonces cómo están formados estos grupos adverbiales. Entonces, dijimos que se forman en torno a un adverbio núcleo, ¿no? Por ejemplo, muy cerca de nosotros, el adverbio de relación locativa cerca constituye el núcleo de este grupo adverbial, que está expandido por el cuantificador muy y por el grupo preposicional de nosotros. También dijimos que un grupo adverbial puede tener como núcleo a un gerundio, por ejemplo, llegando a primera hora. El gerundio llegando está expandido por el grupo preposicional a primera hora. Esto me lleva a que estos grupos adverbiales, estos núcleos, aparecen acompañados entonces por modificadores o por complementos. Otra característica es que no está precedido por preposición, es decir, que un grupo adverbial nunca comienza con una preposición. La función sintáctica que cumplen los grupos adverbiales son de complemento circunstancial, por ejemplo, vive muy lejos. En esta oración, vive muy lejos, el verbo es vive, el sujeto es un sujeto desinencial, vive muy lejos es el predicado, muy lejos, que es el grupo adverbial cuyo núcleo es el adverbio de relación locativa lejos, forman el complemento circunstancial del lugar. Recordemos que lejos está expandido por este cuantificador muy, que sería su modificador, ¿verdad? También desde el punto de vista sintáctico cumple la función de atributo. Recordemos que los atributos son vocablos o sintagmas, como pueden ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o preposicional. En este caso, muy cerca es un grupo adverbial o un sintagma adverbial que está modificando o en función de atributo de este verbo copulativo es. Y otra función sintáctica que cumple el grupo adverbial es el de enunciado no oracional. Por ejemplo, terriblemente lejos de aquí. En este caso, este grupo adverbial que está en función de enunciado no oracional tiene como núcleo el adverbio de relación locativa lejos. Este núcleo está expandido, está modificado por un adverbio terriblemente y por un grupo preposicional de aquí. Vamos a ver ahora estos ejemplos, esto que estuvimos viendo, en estructuras mayores como las oraciones. Veamos los ejemplos. En los estudiantes llegaron un poco antes de las 4. Cuando tengo que analizar una oración, primero voy a localizar el verbo, llegaron. ¿Quiénes llegaron un poco antes de las 4? Los estudiantes. Este es el sujeto. Voy a ir al predicado, llegaron un poco antes de las 4.
Un poco antes de las 4 es un grupo adverbial, cuyo núcleo es el adverbio antes, el adverbio de tiempo antes. Este adverbio está expandido, está modificado por el cuantificador de grado un poco y por este grupo preposicional de las 4. Todo forma, desde el punto de vista sintáctico, un complemento circunstancial de tiempo. Veamos la siguiente oración. Amaneció nevando en las altas cumbres. Voy al verbo. Recuerden que siempre es importante reconocer primero el verbo. En este caso es un verbo referido a fenómenos atmosféricos o a fenómenos de la naturaleza. Es un verbo impersonal. Por lo tanto, toda esta oración es una oración impersonal. Nevando en las altas cumbres es un grupo adverbial cuyo núcleo es nevando, es este gerundio, ¿sí? Y veamos el último ejemplo. Muy cerca de la ciudad vive un viejo ermitaño. En este caso, vive es el verbo. Pregunto, ¿quién vive muy cerca de la ciudad? Un viejo ermitaño. Un viejo ermitaño sería el sujeto. Muy cerca de la ciudad vive es el predicado. Voy a analizar este grupo muy cerca de la ciudad. Es un grupo adverbial. Si se fijan, el núcleo es un adverbio de relación locativa cerca, que está expandido, modificado, ampliado por el cuantificador muy y por el grupo preposicional de la ciudad. Todo forma, desde el punto de vista sintáctico, un complemento circunstancial de lugar. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en un próximo encuentro.